Hola, yo soy la arquitecta Mariela Aguilar. Hola, yo soy Miguel Rivera. Un gustazo tenerte aquí, Abraham, otra vez en Chiapas. Sí, bienvenido. Bienvenidos a todos, jóvenes, a Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, arquitectos, muchísimas gracias por aceptar la invitación de nueva cuenta a compartir su arquitectura, su bellísimo trabajo. Encantado de estar de regreso para ahora seguir conociendo la evolución. Pues platíquenme, Bueno, pues dimensiones del lote, ¿dónde estamos? Restricciones, Estamos en un orientación solar. momento en la periferia de la ciudad de Tuxtla, que es un proyecto que se llama San Patricio. Este es el lote 91, casi lo conocemos en la oficina, y es un lote que tiene dimensiones 20 por 40, es decir, 800 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, fíjate cómo estamos orientados. Esta orientación es norte, ¿de acuerdo? Ahora se pone el sol de aquel lado, que es cuando está más acostado en esta época del año. Y lo que quisimos hacer en esta casa es la zona de estacionamiento, que tienes 3 lugares para plaza de garaje. Ok. Y es una casa, que podemos decir que es la casa de las texturas, porque hay un montón de texturas. Desde el piso, que hicimos un formato 10 por 10 en recinto negro, y luego lo liso que ves en el fondo, que es el blanco, y luego la losa, que es toda losa de concreto aparente. ¿Vale? Se quiso dejar una cochera muy amplia, debajo de la cochera está la cisterna, y luego tenemos ya nos percibe un jardín, ¿no? Un jardín aquí en este lateral. Y la entrada es de manera indirecta a la casa. Entonces, bienvenido. Muy bien. Vente. Vamos a entrar rápido ahora sí, jóvenes, como les gusta. La losa es llena completamente de concreto, es aligerada. Es concreto. Súper amplio, ¿eh? Aquí Sí. caben cuántos, unos 4 carros. Tres coches. 3 carros Tres súper coches. cómodos. La cota que subimos es, con respecto a la banqueta, más o menos como más 75 centímetros, Ajá. y no se quiso hacer la entrada frontal, se hizo la entrada lateral. Y entonces, este es como un basamento de concreto que después martelinar. Eso es correcto, sí. Ok. A mano también todo. Nos gastamos en piezas de martrinado mínimo unas 20. Ahí lo vas a ver ahora. Las que entres aquí. hachitas. Muy bien. Vale, el espacio aquí viene siendo más bajo, Ajá. es decir, ya que llegamos a los 2,45, 2,50 tiene aquí más o menos. Sí. ¿No? Excelente. Compacto y nos recibe la doble altura. Ay, qué interesante. Ya te voy a levantar acá. Padrísimo. Es un muro de concreto martelinado también. También todo completito. De arriba abajo, martinado las dos caras, tanto la cara interior como la cara exterior. Y también dejamos arriba toda una ventana completita, sin ninguna viga. El claro ese de 30 centímetros. Aquí lo ves. El suelo es importante, son tazos, mármol tazos blanco. Sí, que el se árbol usa aquí. está increíble. Es una placa grande, de lo que se hizo. En este caso, también el aluminio acuérdate que es Euroben, ¿no? También lo abres. Y sí que entra mucho más fresco esto. ¿Sabes? Sí, está muy bien. Hola. Esa es la que Qué está. salto ahí, ¿eh? Una cuija. Y esta la sembramos hace más o menos como 2 meses, pero fue caer el agua de lluvia y crecer el doble del tamaño. Estas. Buenísimo. Sí, mira la oreja del elefante. Mira. Está preciosa. Sí. Estas plantas aquí con la humedad, ¿verdad? Se ponen Así va para arriba. gigantes. Le pusimos una grava blanca aquí abajo, un geotextil para evitar que salga la mala hierba y la grava blanca. Entonces mantenimiento también cero. Y se dio todo perfecto ahí. Perfectísimo. Y la idea también siempre es como justo tener los remates. En este caso, pues tenemos este marco verde, ¿no? Este elemento coqueto, me dice la arquitecta. Algo coqueto. Es que brilla, ¿verdad? El color verde brilla muchísimo, resalta con todo el blanco. Y ya que la doble altura que ves, fíjate, estamos hablando de 6 metros, ¿no? Pusimos los 3 climas ahí centralizados, sí, de tipo cassette. Y luego realmente la losa iba a llegar 1 metro más abajo. La aumentamos 1 metro de altura para aprovechar aquel espacio arriba. Ok. Platícanos un poco de estos aires acondicionados. ¿Qué ventajas tienen sobre el mini split, por ejemplo? Bueno, estéticamente. Ajá. Es el único, la ventaja. Un frío no es un frío tan intenso como el mini split, ¿eh? ¿Sabes? Ok. ¿Ah, sí? El costo está bastante razonable. ¿Sabes? Esto puede costar como 26.000 pesos. El mini split te puede costar como 12, 13, ¿no? Depende un poquito del tema. La instalación es también muy básica, tampoco es tan difícil, pero estéticamente es mucho más bonito ver que ver unos mini split pegados aquí, en este espacio. ¿Vale? Ya. Sí. Ok. Y el mantenimiento es casi igual que el otro, Es ¿no? casi igual. Sí. Y el consumo energético. Es como son inverter poco, ¿eh? ¿Sabes? Aquí no pagan luz tampoco, ¿eh? Como tienen paneles. Y luego hicimos estas puertas corredizas para separar el comedor de la sala, de la cocina. Y buscándole ahí la sección áurea un poco. También. Ah, sí, tiene proporción áurea. Sí. Sí. Los ventanales. Y ya entramos a la joyita Al hacer el al pastel. hacer el pastel, sí, eso es. Qué belleza, cocina negra con blanco. Sí, caray, sí, esto está muy bien. Así la quiso la cliente, que es estupenda,
Y este es un cuarzo blanco, negro veteado, que está genial. Y toda negra. Pero he de decirte que esta cocina, de verdad que, o sea, le hicimos todas las combinaciones y todo, y decía, no, negro, es que yo la quiero negra. Y porque es algo arriesgado, ¿no? Aventarte a hacer una cocina todo negro, pues sí, no es común, creo yo, ¿no? Y entonces le hicimos combinaciones hasta que se decidió y dijo, así me encanta, así, y tal cual. Y todo pensado muy ergonómico, toda la altura, porque a veces nos toca pensar en la torre de hornos, donde pones el horno, las microondas y la cafetera en vertical, y se quiso poner todo en horizontal, está súper cómodo, la verdad. Ah, misma altura. Sí, entonces como había mucho espacio, realmente es una cocina amplia, y este es un buen sistema, porque aparte tiene luz por dentro. Está bueno. Sí. Porque tiene mucha luz, pareciera que es un túnel. Entonces estos abren muy bien así. Ese también está de acá. Los cajoncitos Es como para está. la cafetera, Interesante. todo, sí. La Me gusta porque puedes caminar alrededor de este mueble, ¿verdad? Ah, sí. O sea, se mueve, Sí. se vuelve el granito de un lado y el mueble utilitario del otro. Y bueno, y la alacena también, ¿no? Se hizo ahí para que ella mantuviera sus electrodomésticos y pues como a final de cuentas la cocina es una zona de guerra, ¿no? Entonces ya aquí nada más los usa y ya los tiene que mostrar aquí, ¿no? Entonces ya es como algo más privado, y los acomoda otra vez y sigue cocinando. Excelente. Le queda muy buen espacio. Sí. Ninja. Esa ninja es cada vez más utilizada en las casas. Mira, y aquí, digamos, Muy buenas terrazas, sí. igual recogemos de 3, 2 a 1, ¿no? Aquí el paño, todo queda con la misma rasante. Aquí sigue siendo el mismo material, el mismo tazo. Entonces, sigue siendo el blanco, el negro y el concreto martirizado en toda la casa. La misma Aquí. simplicidad de los materiales. Y el mismo acabado también, ¿o le dan otro igual. acabado? No, aquí dimos el mismo. No se le puso ácido ni nada tampoco, ¿sabes? Y la idea igual de esta área era como hacer un espejo de la cocina, ¿no? Sí, tal cual, una prolongación de la cocina. Es lo que se hizo ahí. ¿Y Bueno, aquí va a ir asador o sin asador? Bueno, el asador es base móvil, ¿eh? sí. Sí. Tenemos un frigobar. ¿Qué luego- dimensiones tiene esta terraza? ¿Cuánto mide aquí en el sentido Esta, mira, corto? te mide 4 metros de 4,50. ancho, Cuatro. 4,30 de ancho, y de largo te mide 10 metros. Esta. Ok. Sí. Sí, no, Se estos dejan los 4 ventiladores metros ahí de techo, que son súper cómodos. son importantes. Pero fíjate, ahora lo agradable que es ahora en la tarde. Ajá. Mira cómo estamos aquí, ya se está poniendo el sol y ya es muy agradable el ambiente. Se dejó, normalmente hacemos jardines muy más cargados, pero aquí, con el tema de la sequía de este año, que estuvo bastante duro, y el sol, al final se razonó y dijimos, vamos a hacer un jardín que necesite menos agua, ¿no? Entonces, hicimos esta área completa de un deck, ¿no? Oye, pues está bueno. Sí. Todas esas palmas pues tienen que crecer, ¿no? Y se Claro, tiene que volver claro. eso Así es. Sí. una pequeña selva. Y mira, aquí es interesante porque esta panorámica está bastante bien, Preciosas. porque es donde ves todo el concreto martirizado también con los blancos, y aquí arriba, mira cómo se ve. Empieza la vegetación también a crecer ahí. Sí. ¿Y qué pasa arriba de las terrazas? ¿Tienes acceso? Sí, Sí, se ahora puede vamos, sí, acceder. sí, Ok. es una parte de la terraza que se amplió en esa zona, que se usa. Y luego aquí, bueno, es el jardín que es bastante amplio. Acuérdate todas las luces indirectas que ya usamos ahí de ese lado, ¿vale? Y el concreto martirizado lo tenemos hasta también en esta pequeñita moldura que ves ahí arriba, la parte de arriba, ¿no? Es decir, todo es martelinado, todo lo que ves en gris. Es como si... Qué gran trabajo. Sí, ¿eh? está muy ¿Cuánto bien, tiempo bien. se llevó todo ese proceso de martelinado? Un montón. Ya estaban saliendo los alumineros, los carpinteros y ellos seguían. Sí, siguen dándole Sí. con el tema. Increíble. Sí, está muy bien. La casa tiene un reglamento que tienes que dejar 1,5 metros separado con los colindantes igual, tanto adelante como atrás, y 3 en el frente. Entonces por eso ves esos pasillos. Ok, Ese pasillo es el de servicio, que ahora vamos a ligarlo ahí. ok. Me gusta la sensación que te da A mí también. me parece esta muy cama de muy piedra. agradable, sí. Ajá. Serenidad. Está bien. Y esta hora, por eso está orientada así la L, es decir, con el oriente, poniente, es decir, la recámara principal da al sol en la mañana y en la tarde está súper fresca, ¿sabes? Excelente. Entonces, esta es la recámara principal. Esta es la recámara. ¿Cómo llegamos a ella? Cruzamos la sala. Bueno, ahora vas a ver el pasillo de aquel lado, sí. Esta terraza quedó muy bien. Oye, ¿cuánto mide de altura? Esto mide metros? 6 metros, sí. ¿Verdad? Sí. Fue el metro que ampliamos para ganar el espacio aquí arriba. Pero fíjate, ya se puso el sol, ya qué agradable es, ¿no? Y este es el corredor, el pasillo, que ya separa lo privado de lo social. ¿Sabes? Esta parte de aquí. Ahí puedes ver las luces Están indirectas. muy bonitas las luces. Sí, queda muy bien. Le pusimos mármol blanco a ese lado. El pasillo es ancho, es muy cómodo.
Tiene 1,60 m, sí, de ancho, fíjate. Y ya de este lado, mira, tenemos sala de televisión, aquí. Unos closets para los blancos. Eso es la sala de tele que puedes pasar. Y mira que viene el jardín en el lateral que hay allá. Sí. Ahí salen las orejitas de elefante. Sí, están ahí. Este es el closet de blancos, que nada más sin jaladeras, todo se empuja y además ahí abres. Que siempre son bien útiles, la verdad. Claro. Y esta Mucha aprovecho. todavía está en proceso, todavía no han acabado. Te voy a venir aquí para que veas un poco las jugadas. Las bases son de cemento. Somos de cemento, sí, nada más cuestión de colocar el colchón. Y esta, fíjate. Aunque sea un gesto de un jardín, tienes un gesto de un jardín. Son recámaras de visitas, ¿eh? Ok. Recámara 1 y ¿Qué recámara. dimensiones tiene más o menos? Tiene 4.35 Ajá. aproximadamente por 5 más o menos. No, 4.35 por cuatro. 3.65. Sí, por 3.65, sí. Fíjate aquí en la cama, sí, no suena. ¿Vestidor? Su vestidor, su linternilla de luz. Ajá. Y su baño. Y en todo el baño sigue blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Muy bien. Dimensiones del baño cuadrado. 2.65, 2.65. Eso es. Sí. Muy bien. Y realmente Interesante el nichito este. Perdón. Ah, sí, está muy bien, ¿verdad? Ajá, para el céspol del agua, ¿verdad? Sí, está súper cómodo. Si lo levantas sin problema, ¿eh? Casi no lo ves. Sí. Le colocas. Eso está sin estrenar, ¿eh? Te queda muy bien. Y las placas completas también. Sí, también está muy bien. Esa es la recámara 1 de visitas y luego vas a ver la 2. Sí, desde aquí se ve bastante bien esta parte de acá. Y es que se hace todavía una terraza importante acá. Ajá. Sí. Y este es el baño de la terraza igual. Ok. Quizá en algún momento van a querer una piscina ahí. Bueno, como está cerquita la piscina, no creo que la vayan a usar. Sí. Y esta es la recámara 2. Ok. Aquí Mariana platica de los muebles, del diseño. Bueno, la idea de estas habitaciones es que fuera un diseño muy neutro, porque pues a final de cuentas son de visitas y pues que se sintiera como cómodo, agradable, a gusto, pero pues que la visita también pudiera como acogerla a su manera, ¿no? Y si podía estar un fin de semana o el tiempo que vinieran, ¿no? Y pues con la tira LEDs, la base forrada de madera, el mueble flotante. Aprovechamos el pasillo de servidumbre para pues tener ahí un poco de... A ver, lo vemos. ¿Qué sería persona? Un poco de verde. jardincito y de verde. Sí, Que siempre se agradece. el tema es que se entregó con muebles en este caso, sí. Ok. Ya diseñaron. Entonces está muy a gusto si vienes de visita y pues ya. Perfecto. Entonces tiene 2 recámaras de visitas. Ajá. Así es. Ok. Cada uno con vestidor y su baño. Ok, jóvenes. Y aquí igual tenemos el remate Remate de luz. de luz que nos va en este muro. Qué bonito. Mira, te ve súper bien. Ay, gracias. Y ya es la recámara principal. Excelente. Además. Buenísimo. Dimensiones. Mira, tiene 5,40 de largo y aquí tienes 4 metros de ancho, ¿vale? Y al mayor es este hall que tienes aquí, ¿no? Este cuadro de la habitación que es oriente de aquel lado, por eso tenemos aquí, mira qué agradable está en la tarde, ¿vale? Esto es como todo planta baja, es decir, aquí el techo ya es el techo de la casa. Y la planta alta, ahorita ya vamos a ver. Ahora ¿verdad? vamos a verla así. Es decir, aquí sí pusimos el clima, El el mini split, sí. Toda la carpintería es en negro, fíjate que la carpintería es piso-techo, es el dintel de madera, ¿no? Ajá. Aquí en este caso, y la puerta todo en negro. El diseño integral igual de los muebles. Y luego vamos a poder ver este vestido y el baño a quedar. Ok. Vale, parece que ya voy a ver. Y aquí atrás de esta, vestidor blanco. Ajá. Súper amplio. Ahí tienes otra ventana y lateral. Sí, tiene para ventilación, ¿sabes? Y baño principal igual, con el mismo concepto del muro de granito negro. Y dejamos la zona de ducha y la zona de inodoro. Y lavamos, mira, este es cuarzo blanco, ¿eh? Sí, sí, sí. Toda la está grife está en bien. negro. Sí, está muy bien. Aproximadamente, ¿cuál es el costo por metro cuadrado de construcción? ¿De una casa cómo está? Sí. 18.000, 20.000 pesos, metro cuadrado. Está muy bien. Uf. Sí, 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 pero digo, para tener tazos de, Sí, en la de regadera placa igual. completa, granito, regadera, de nomás. Es la placa completita. Completa. Por eso se me Sí, está muy bien el suelo, ¿eh? Que se le deja el canal todo perimetral en la ducha y lleva todo el agua a un lateral. Eso está bastante Claro, bien. y toda la ducha es una sola placa, Claro, ¿verdad? placa completita, sí. ¿Hacia dónde entra la inclinación? Hacia la esquina, eso es, ¿verdad? eso es. Ajá. Mira, para también es bueno las puertas corredizas, ¿eh?
Sí, estas están también, que quedan entre lo que es el muro Ujú. y el vestidor. Las están usando mucho. Mucho, mucho. Son súper cómodas, a la gente le gustan. Y la verdad que está muy bien. Y no te roban espacio. No. Y lo ocultas detrás del mueble. Eso es Así importante. es. Sí, sí, ahí está. Sí. Y aquí era un tema, porque eran 3 puertas, ¿no? Entonces decíamos, o sea, ahí en el juego del diseño, encontramos pues la manera que se viera en la esquinita, los tonos negros, y al cerrar, pues bueno, nada más ves pues realmente toda la esquina. Ah, claro, Negro. forraron toda la boquilla. Ujú. Claro. Así es. ¿Y estas hojas de ¿Y esta cristal? puerta dónde nos lleva? A otro vestidor, Es el misterioso vestidor. el misterioso vestidor. secreto. Es bueno que menciones que estas ventanas tienen el cristal doble. Estas. Para el calor. Para el calor, sí. Y es una hoja completa que abres desde acá. ¿Sabes? Mira. Ahí sí puedo abrirla. Ahí está. ¿Ves? Muy bien. Sí, entonces. Puedes saltar ahí completota, y sí. irte corriendo. Excelente. Sí, eso te evita que esté todo descarapadado, se la de morder y así, ¿no? Y eso lo hacen en todas las ventanas. Todas las zonas vas a ver, sí. Todas tienen Sí, la. todas. Sí tienen el detalle, la moldura. Eso Sí. está muy bien. Está bueno este pasillo todo blanco. Los pajaritos cantando, bueno. Me encantó este remate. Ok, tenemos una gran doble altura. No cuesta mucho trabajo enfriar todo este espacio. Creo que son 3. Pues con estos calores, mira que hasta los años normales. Sí, sí, sí. Pues sí, tenemos que trabajar. Afuera. No. Aquí llegamos con la zona de servicio, ¿no? Ok, Entonces aquí tenemos una bodega en el exterior. muy bien. Aquí es la entrada indirecta del servicio. Ahora vas a entender las causas. Ah, bueno, el pasillo este, mira. Tenemos igual el recinto negro Ujú. para mantenimiento lo menos posible. Acá, todas las luces indirectas dentro de la barda, con fotocelda. Y aquí ya nos vamos al área de lavado, mira. Puedes pasar. Esta es la de lavado. Aquí voy a lavar mis botas. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos para arriba, que es el cuarto de visitas, el cuarto de servicio. Ah, ok. Vale. Bueno, es la única escalera que hay en la casa. ¿Es la única? Sí. Con razón no la vimos. La única que hay. Claro. Y ahí está el cuarto de servicio, es ahí, ¿de acuerdo? Y esta es... Permiso, permiso. ¿Cuánto servicio? Incómodo, está grande. Sí, y está bien el baño también, está muy bien. Sí. Y eso es lo que yo te comentaba cuando empezamos el vídeo. Acuérdate que decíamos, bueno, realmente la altura era aquí, 1,20 m más bajo. ¿Qué hacemos? Le subimos 1,20 m más la altura de la losa y ganamos este espacio. Con la limitante que el acceso es aquel, pero como solo es para la gente de la casa, entonces queda muy cómodo para yoga. Para O sea, gimnasio. originalmente la losa tenías que dejarla. Ahí Tenían está. que dejarla a ese nivel. A esta altura, estaba así en el proyecto. Ajá. Estaba como a altura y media, 4,5 metros. Ah, era altura y media, no había nada aquí. Aquí no había nada. ¿Y la cocina era altura y media? Altura y media. Es correcto, ahí iba a pasar la losa toda pareja. Ok. Entonces le subimos y ganamos este espacio. Pero les voy a contar algo. Un día estábamos ahí en el estudio y me dice que no, Mariela, ¿sabes qué? Necesitamos hacer este espacio porque la vista está increíble, entonces hagamos la propuesta, lo subamos y veamos qué pasa, ¿no? Se le presenta a la clienta, le encantó el espacio. Y ya estando aquí, dice, ¿sabes qué? Es un error, no se ve el cielo. Entonces, abrimos estas ventanitas y la verdad que fue un acierto total. Y este todo lo recoges. Le ganas un espacio subiendo 1 metro más de altura, que me parece que es una joyita, ¿no? Mira. Y aquí es algo multiusos, pues. Claro. Sí, sí, de momento como te está sin usar. Y esa terraza también, que la tarde está muy agradable. Que queda orientada al sur. Mira, el sur es allá, claro. Ujú. Eso es. Pero fíjate que solo queda acostado hasta ahora, ¿eh? En esta época del año. Claro. Sí, por eso tenemos tanta sombra aquí. Sí. Son de placa de acero las jardineras, las que se hicieron aquí. Y aquí también ves los muros martelinados también. Aquí igual. Paneles fotovoltaicos. Ah, sí, sí, sí. Esta casa no paga nada de luz, ¿eh? Ni ¿Cómo gas. sí? Con esos 8. Bueno, No, ¿cuántos tienes son? arriba más. Ah, hay más. Ahí tenemos 8 y arriba tenemos 14. 14. 22 en total. 22. Sí. O sea, con 22 ya no Ya pago está. nada. No, ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? pues son 465. Sí, Para que más o menos saquen sus cálculos, jóvenes. sí. Pues está buenísimo. Y me decían menos de 20,000 pesos el metro Menos, cuadrado. menos, sí. Costó trabajo, para sacarlo. Porque es un Eso digo. Sí. Eso ya está incluyendo, ¿qué? ¿Qué incluyen esos 20,000? ¿Está fuera el proyecto ejecutivo? No, el proyecto ejecutivo está afuera, sí. Está Sí, fuera. sí, está fuera. Ok, la Sí. licencia de construcción está, Está fuera. incluido. Está incluido. Incluido la licencia de construcción. Sí. Seguro social está incluido. Seguro social está incluido, sí. Excelente.
Sí. Supervisión de obra está incluida. Está incluido, claro. Excelente. Sí. Diseño de interiores está incluido. Diseño de interiores está incluido. Sí, bueno, ¿cuántos renders siguieron? Sí, no, hombre. Al final de todo checamos y eran más de 1000 renders. 1000 renders. Sí, la verdad, sí, es mucho. Sí, porque aparte es como un traje a la medida, como dice el Arqui, ¿no? Totalmente. Sí. Esta es una casa de lujo, ¿verdad? O sea, ese proyecto en donde tú decides a milímetro las cosas, Sí. es un traje a la medida. Sí. Pues espero que te haya gustado. Bastante. Yo creo que lo lograron muy bien con ese costo. Y me encantó este patio. Se siente como muy, no sé, como muy mediterráneo. Igual el hecho de buscar el bajo mantenimiento, ¿no? Con todos estos muros de martelinado, pues igual los paneles que también ahorran gas. Excelente. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartirla. Sí. ¿Cómo los podemos contactar? Pues está el Instagram, Rivera González Arquitectos. Y pues bueno, ahí pueden contactarnos. Tenemos proyectos, también el de Arquipeques, el de Expo Bauhaus y otros próximos que están en camino. Sí. Estamos pendientes de hacer ese Arquipeques en arquitectura avanzada. Es verdad, por supuesto. Llevarlo para allá. Venga. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias, Abraham. Venga. Gracias a ti. La que se pone cada vez más verde.